Bendiciones, buenos días a todos. Aquí estamos una vez más, gracias a Dios, a su amor que tiene para con nosotros. Bueno, aquí estamos. Quiero hacer una oración para traer mi enseñanza y que sea de bendición para todos, como es mi deseo siempre. Padre, en el nombre de Jesús, le doy las gracias por lo bueno que es con nosotros. Ayúdenos. Padre, pido en esta hora la guianza de su Santo Espíritu para que yo pueda hablar palabras que van a traer ánimo a aquel que está desanimado, conocimiento a aquel que necesita conocimiento, y a todo aquel que está en aflicción que pueda tener paz. Pido de la guianza de su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu toque los corazones, toque el alma, el espíritu de aquellos que van a oír la palabra y que puedan hacer algo acerca de lo que van a escuchar. Que le den una respuesta a la palabra que van a escuchar. Padre, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana mi tema es Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Una vez más, Dios, enséñame a hacer tu voluntad. La palabra voluntad quiere decir capacidad humana para decidir lo que se desea hacer. Una vez más, si aprendemos el significado de lo que quiere decir voluntad, podemos entender el mensaje. Una vez más, voluntad quiere decir capacidad humana para decidir lo que se desea hacer. En otras palabras, Dios nos dio a nosotros la capacidad para hacer decisiones en esta vida. Y si hacemos decisiones buenas, vamos a tener buena vida. Si hacemos decisiones malas, vamos a mirar también una vida mala. Dios quiere ayudarnos a que hagamos nosotros su voluntad, pero para eso nosotros tenemos que acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque vamos a hacer su voluntad, y hacer la voluntad de Dios no es fácil. Pero vamos a la palabra para aprender en esta mañana. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9. Jesús estaba orando, y una de las veces que Jesús estaba orando, cuando Él terminó de orar, sus discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Y cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, Jesús menciona a ciertos principios que en el Padre Nuestro, que nos pueden ayudar a nosotros para orar conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, Jesús enseñó a orar conforme a la voluntad de Dios. Y en el verso 9, mire lo que dice el verso 9. Jesús enseñando acerca de la oración. Mire lo que dice el verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Verso 10. Venga tu reino. Y mire lo que dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se fija lo que Jesús está enseñando cuando Él está enseñando de la oración? Jesús mencionó un principio muy importante ahí, y el principio es: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Claro, en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero también Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad aquí en la tierra. Entonces, una de las cosas que nos van a ayudar a nosotros, a todos los que queramos hacer la voluntad de Dios, es pedir en oración al Padre. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que pedirle a Dios: Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Y tenemos que pedírselo en oración. No podemos hacer la voluntad de Dios sin que Dios nos ayude. Yo reconozco que para hacer la voluntad de Dios necesito su ayuda. Y por eso es que cada día tenemos que venir a Él.
Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Y vamos a mirar algunos ejemplos de cómo es que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Primero nosotros tenemos que aprender. Para saber la voluntad de Dios, tenemos que leer las Escrituras. En las Escrituras nosotros vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios. Bueno, hay personas que no entienden cuando leen la Biblia. Es cierto, necesitamos de que alguien que tenga el Espíritu de Dios nos enseñe la palabra de Dios, para que a través de esa enseñanza que esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo, podemos nosotros aprender a cuál es la voluntad de Dios, no cuál es la voluntad del hombre, no cuál es la voluntad de una iglesia o de una religión, sino cuál es la voluntad de Dios. Y para saber cuál es la voluntad de Dios, una vez más lo voy a repetir, Dios ha llamado hombres y mujeres y Dios los ha capacitado, Dios les ha dado su Santo Espíritu y su Santo Espíritu está en ellos y nos ayudan a nosotros para que nosotros podamos entender la Escritura y entender y tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que tener conocimiento y entendimiento que para conocer la voluntad de Dios necesitamos que alguien nos enseñe. Como Jesús, Él era un buen maestro, por eso la mayoría de los judíos le llamaban a él maestro. Aún sus discípulos le llamaban maestro. ¿Por qué? Porque él era un buen maestro. Él enseñaba la palabra conforme a la voluntad de Dios, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Leamos en Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7, 21. Vamos a mirar algunos ejemplos acerca de la voluntad de Dios. ¿Y qué tan importante es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tan importante es hacer la voluntad de Dios? Mire lo que dice verso 7. Verso 21, perdón, vamos a leer el verso 21. Mateo 7, 21. Vamos a leer el verso 21. Jesús, la Biblia dice que Jesús iba de ciudad en ciudad, aldea en aldea, sanando los enfermos, echando fuera demonios y predicando el evangelio del reino. Cuando Jesús empezó a hacer estas cosas, la gente venía a él para aprender. La gente se acercaba a Jesús porque querían escucharlo, porque sabían que Jesús era enviado por Dios. Ahora, mire, cuando Jesús se vio rodeado de mucha gente, Jesús le dijo estas palabras a la gente. En el verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez más, escuche con atención lo que Jesús dijo. Recuerde, Jesús, él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Jesús es la verdad. Y todo lo que él enseñaba, lo enseñaba de acuerdo a lo que el Padre le enseñaba. Jesús dijo: todo lo que yo hablo, no lo hablo por mí mismo. Según oigo al Padre, es lo que yo hablo. Ahora, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús fue bien claro. Para entrar al reino de los cielos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. No solamente oírla, hay que hacerla. Mire lo que dice verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es más serio, esto es más delicado. Ahora, podemos mirar que estos hombres profetizaron en el nombre de Jesús. Podemos mirar que estos hombres echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Podemos mirar que estos hombres hicieron milagros en el nombre de Jesús. Pero qué triste es, podemos mirar una realidad aquí. Mire lo que dice el verso 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste es que en ese tiempo va a haber mucha gente que van a pensar que porque Jesús está hablando de muchos, me dirán en aquel día.
Y hay mucha gente que vive así, hay mucha gente que viven en un engaño. Le dan más importancia a echar fuera demonios, le dan más importancia a hacer sanidades, le dan más importancia a hacer milagros que a hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús es bien claro aquí. Él está diciendo, ustedes echaron fuera demonios en mi nombre, y hicieron sanidades en mi nombre, hicieron milagros en mi nombre, pero yo en aquel día les voy a declarar, no, nunca os conocí, hacedores de maldad. Quiere decir que estos hombres estaban haciendo maldad. Entonces aprendamos de eso. ¿Qué tan importante? Es importante hacer la voluntad de Dios, pero es un peligro no hacer la voluntad de Dios. Una vez más lo voy a decir, es importante hacer la voluntad de Dios para entrar al cielo, pero es un peligro el no hacer la voluntad de Dios. Es un peligro porque nos puede excluir de ir al cielo. Entonces podemos mirar el ejemplo que Jesús da. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay lo más importante para entrar al cielo, hermanos, y ustedes que me están escuchando, no son los milagros, no es echar fuera demonios, no es orar por la gente y que sea sana. Eso va a suceder. Si usamos el nombre de Jesús, la gente queda sana. Si usamos el nombre de Jesús, los demonios salen. Y si la gente tiene fe en recibir un milagro, la gente recibe el milagro en el nombre de Jesús. Pero eso no nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es que nosotros no estemos practicando la maldad, que nosotros no estemos haciendo nada malo, que en nuestro corazón no haya nada malo, no haya maldad, que en nuestra mente no haya maldad, que dentro de nosotros, que nadie mira esa maldad, pero Dios sí la mira. Y Dios nos está enseñando aquí que tenemos que tener cuidado y no permitir que la maldad gobierne nuestra vida, porque no podemos entrar al cielo si hay maldad. Antes bien hay que arrepentirnos, antes bien hay que echar fuera todo lo que está mal, porque esa no es la voluntad de Dios. Sigamos leyendo, mire lo que dice el verso 24. Una vez más Jesús dice, cualquiera pues, mire lo que dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Una vez más, mire lo que dijo Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No solamente es oír, Jesús está hablando, las hace. El que oye y hace, no nomás el que oye. Jesús está hablando, el que oye y hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En otras palabras, el hombre que oye y hace es un hombre prudente delante de Dios. Y es sabio. Verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es estar fundada sobre la roca? Es oír las palabras de Jesús y obedecer lo que Jesús dice. Una vez más, ¿qué es estar fundado sobre la roca? Oír las enseñanzas de Jesús y hacer lo que Jesús dice. Y eso nos mantiene a nosotros estar siéndonos edificados, hermano, en la roca que es Cristo Jesús, y no vamos a caer. Jesús nos enseña que no vamos a caer, y si caemos nos vamos a levantar. Mire lo que dice el verso 26. Jesús también está diciendo estas cosas, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, se diga el que me oye y no hace. El que me oye y no hace, le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Se fija la diferencia? Cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque solamente oyó pero no hizo nada. Jesús está enseñando entonces que no solamente es oír la palabra de Dios, sino que hay que hacer la palabra de Dios, hay que hacer lo que oímos. Y verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miramos aquí la diferencia de una persona que tiene el Espíritu Santo, de uno que es llamado por Dios, trayendo una enseñanza conforme a la voluntad de Dios. Pero también hay gente que tienen letra como los escribas, que tienen escrituras como los escribas, pero no tienen autoridad. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es el punto importante aquí? Que no solamente hay que oír la palabra de Dios.
¿Cuánta gente, oh sí, oye la palabra de Dios, dice, oh qué bonita palabra, oh esa palabra está muy bonita, y creen a la palabra? ¿Cuánta gente no cree a la palabra? Oh sí, yo creo lo que el pastor predicó, yo creo que toda la palabra que el pastor, en cualquier iglesia donde tú estés, que dices tú, que yo creo que la palabra que el pastor predicó es buena. Pero tú sales de la iglesia y no haces nada, te estás engañando a ti mismo. Escuche, Jesús fue bien claro al enseñarnos: si queremos ir al cielo un día y entrar en el cielo y entrar en ese descanso, tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios, no solamente estar oyéndola, hay que hacer la voluntad de Dios. Leamos otra escritura ahí en Romanos, antes de Romanos vamos a Mateo 21. Mateo capítulo 21. Vamos a Mateo 21. Mateo 21, verso 28. Verso 28. Esta es una parábola. Esta es una parábola que Jesús enseñó acerca de un padre que tenía dos hijos. Y mire lo que la parábola enseña. Vamos a aprender, vamos a agarrar conocimiento. Dice Jesús: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Una vez más, no quiero, dijo el primer hijo, pero después arrepentido fue. Verso 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. En el verso 31 Jesús hace una pregunta a los que lo estaban escuchando su enseñanza. Verso 31 Jesús les pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. El primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces fíjense que ellos dijeron: el primero. Ahora, ¿qué hizo el hijo primero? El hijo primero, ¿qué es lo que él hizo? El hijo primero dijo: no voy, pero dice: después arrepentido fue. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jesús enseñó una parábola de dos hijos, y la voluntad del padre es: ve a trabajar a mi viña. El primer hijo dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. El segundo dijo: sí, Señor, yo voy, pero no fue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, hay que arrepentirnos. Porque la Biblia, Jesús preguntó: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y Jesús aprobó que el primero. ¿Qué hizo el primero? El primero, ¿qué hizo? No quiso primero, pero después se arrepintió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, hay que arrepentirnos. Si sabemos que tenemos que orar y no estamos orando, hay que arrepentirnos y hay que empezar a orar. Si sabemos que tenemos que perdonar y no estamos perdonando, hay que arrepentirnos y hay que perdonar. Si sabemos que tenemos que dar diezmos, ofrendas para los que somos cristianos y no lo estamos haciendo, hay que arrepentirnos, porque esa es la voluntad de Dios. Aprendamos a hacer la voluntad de Dios, y si no la estamos haciendo, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de arrepentirnos. Si no estamos amando a nuestro hermano y tenemos que amarlo, tú sabes que es la voluntad de Dios, que tenemos que amar a nuestro hermano, hay que arrepentirnos. Cualquier cosa que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios y no la estamos haciendo, yo digo y te animo, es tiempo de arrepentirnos y de empezar a hacer la voluntad de Dios. Una escritura, vamos a leer otra escritura, Romanos 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos a leer el 1 y el 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, pongamos atención en el verso 2. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, mire lo que dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo le está hablando a los hermanos que estaban en Roma y les está diciendo, no se conformen como viven en este tiempo. No se conformen. La palabra conformarse quiere decir aceptar voluntariamente. El conformismo es aceptarlo. Bueno, yo lo acepto. Ah, pues así vivo, está bien, yo lo acepto. No te conformes. ¿Cuánta gente no vive conformista? Una vida sin estar haciendo la voluntad de Dios y así viven. No, es tiempo de echar fuera ese conformismo de tu vida. Échalo fuera, porque eso no le gusta a Dios. Ahora Pablo les está enseñando a los romanos, mire lo que Pablo le dice a los hermanos, sino transformaos. O sea, Pablo le está diciendo, no se conformen a vivir así, sino transfórmense. Transformarse es cambien, sean transformados. Mire, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, ustedes tienen que entender que si no están haciendo la voluntad de Dios, entiendan para que puedan hacerla. Pero tiene que haber una transformación en el conocimiento, se diga, en el entendimiento. O sea, si no hay entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, tú no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que entender cuál es la voluntad de Dios. Tiene que haber un entendimiento en ti. Tiene que haber un entendimiento. Recuerda, voluntad es hacer las cosas. Uno tiene la capacidad de hacer las cosas, de aceptar las cosas. Entonces, es tu vida. ¿Quieres seguir viviendo así, sin hacer la voluntad de Dios, haciendo tu voluntad? ¿O quieres un cambio en tu vida y quieres empezar a hacer la voluntad de Dios? Porque recuerda, no vamos a ir al cielo sin hacer la voluntad de Dios. Ahora Pablo le está enseñando, transfórmate. Tienen que haber un transformamiento y un entendimiento para que ustedes comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. Recuerden, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Todos nosotros que nos esforzamos y nos preparamos cada día para hacer la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que a Dios le gusta. Eso es agradable y eso es perfecto delante de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo dije anteriormente. Si tú sabes hacer la voluntad de Dios y no la estás haciendo, se te es tomado como pecado. La Biblia nos enseña, al que sabe hacer la voluntad de Dios y no la hace, le es tomado pecado. Ahora, no solamente es orar, es creer, no solamente es oír. Si creemos y oímos, pero no estamos haciendo nada de lo que creemos y lo que estamos oyendo, nos engañamos a nosotros mismos. Santiago nos enseña, el apóstol Santiago nos enseña en su epístola cuando él dice, y todo aquel que es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, se engaña a sí mismo. Una vez más, Santiago dijo, todo aquel que es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, se engaña a sí mismo. Entonces, salgamos de ese engaño. Si tú sabes que tienes que estar haciendo la voluntad de Dios y no la estás haciendo, Dios te lo toma como pecado. Dios no lo toma como pecado. Por eso nosotros tenemos cada día que decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Enséñame a hacer tu voluntad. Y si tú sabes que tienes, una vez más, sabes que tienes que orar y no estás orando, empieza a orar. Sabes que tienes que ayunar y dejaste el ayuno, levántate y vuelve a ayunar una vez más. Sabes que tienes que dar y no estás dando, comienza a darle a Dios lo que es de Dios. No permitas que el pecado gobierne tu vida. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado pecado. Y Dios te conoce, Dios te conoce, Dios me conoce, Dios nos conoce quiénes somos. Y Él quiere que hagamos su voluntad. Él quiere que vivamos haciendo su voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta, es perfecta. Mire, leamos otra escritura, Efesios capítulo 5. Vamos al libro de Efesios capítulo 5. Efesios 5.
versículo 15. Pastor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Hay que esforzarse a hacer la voluntad de Dios. Hay que pedirle ayuda a Dios que nos enseñe, Señor. Si fuera fácil, todo el mundo hiciera la voluntad de Dios. No es fácil. Aún habemos cristianos que no estamos haciendo completamente la voluntad de Dios, porque sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos. Hay veces que sabemos que no tenemos que hablar mal del pastor, y la gente habla mal del pastor. Sabe que no tiene que juzgar a su hermano y la gente juzga a su hermano. Sabe que no tiene que echar mentiras y la gente echa mentiras para recibir una ayuda o para recibir cualquier cosa. Sabe que no tiene que estar practicando el pecado y en cierta área de su vida está practicando el pecado. Hay cosas que nosotros no estamos haciendo y Dios nos mira. Dios nos conoce. Por eso es que nosotros cada día tenemos que venir a Dios, venir a Jesús y decirle: Jesús, aquí estoy, límpiame con tu sangre. Yo sé que no tenía que hacer esto, pero lo hice. Límpiame con tu sangre y ayúdame a no volverlo a hacer. Tenemos ayuda, tenemos ayuda para que nuestros pecados sean perdonados. Tenemos ayuda para vivir en paz en esta tierra. Tenemos ayuda en los cielos y tenemos ayuda aquí en la tierra. Tenemos al Espíritu Santo, que Él nos ayuda. Tenemos al Espíritu Santo que Él nos enseña, Él nos dirige. Jesús dijo: cuando Él venga, Él nos va a guiar a la verdad y a la justicia. El Espíritu Santo es bien importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos va a guiar a la verdad y a toda justicia. Que si queremos hacer algo que no está bien, ahí el Espíritu Santo viene y nos dice: no lo hagas, eso no es justo. Si queremos echar mentiras, y antes de hablar, el Espíritu Santo nos dice: ten cuidado lo que vas a hablar, no tienes que decirlo. Tú sabes que es mentira. Pero si el Espíritu Santo no nos ayuda, si Él no nos dirige, entonces es por eso que muchas veces estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer, porque no es la voluntad de Dios. Estamos hablando muchas cosas que no tenemos que hablar porque no es la voluntad de Dios, y nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas por no estar haciendo la voluntad de Dios y por no permitir al Espíritu Santo, por no permitirle a Él que nos dirija para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos pedirle a Dios cada día: Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 15. Efesios 5, verso 15. Mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo le habla a la iglesia que está en Efesio, a los hermanos, y les enseña estos principios para que ellos miraran cómo vivían. O sea, Pablo les está enseñando: miren cómo viven. O sea, tienen que mirar cómo viven. Uno de los problemas que hay en nosotros, en muchos de nosotros, es que queremos estar mirando cómo vive otra gente. Mira cómo vive nuestro hermano, cómo vive la hermana, cómo viven los pastores, cómo viven el vecino, cómo viven los demás. Y no estás mirando cómo vives tú. Y empezamos a criticar cómo la gente vive. No están haciendo la voluntad de Dios. Y en lo que tú criticas a otros, como dice la palabra de Dios, en lo que tú juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Tenemos nosotros que empezar a mirar cómo vivimos, cómo estamos viviendo cada día. Estamos, desde que nos levantamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Es tiempo de que mires tú cómo vives. Mira yo cómo vivo, a levantarme, qué estoy haciendo en mi trabajo, en especial en mí que yo trabajo. ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios después de mi trabajo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Es tiempo, mirar pues con diligencia cómo andéis. La palabra andar es tu caminar, cómo tú vives, cómo vives cada día. ¿Estamos viviendo cada día haciendo la voluntad de Dios? Dice: no como necios, sino como sabios. Hay que mirarnos. ¿Estamos viviendo una vida de sabios
o de necios. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Dejemos de mirar a los que están a nuestro lado. No hay que mirar ni los que están a la derecha, ni hay que mirar a los que están a la izquierda. Hay que mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios o estoy viviendo conforme a mi voluntad? Cada día, ¿cómo vivo? ¿Conforme a lo que yo quiero hacer? ¿Conforme a como yo quiero pensar? ¿Conforme a lo que yo quiero hablar? ¿Me dejo llevar por mi carne? ¿Me dejo llevar por mis deseos carnales? ¿O le pido la ayuda a Dios para que Él me ayude a detener mi boca para no hablar lo que tengo que hablar? ¿Le pido ayuda a Dios para detener mi vista de no mirar lo que no tengo que mirar? ¿Pedirle ayuda a Dios que me detenga a mí mis pensamientos para no estar pensando cosas malas que no tengo que pensar? O sea, ¿cómo vivimos cada día? Mirémonos a nosotros mismos, mirar cómo andéis, porque Dios nos mira. Pero Pablo nos está enseñando, le está enseñando a los hermanos, y esta enseñanza es para nosotros también. Hay que mirarnos a nosotros mismos cómo vivimos. No nos engañemos, una vez más, como dice la palabra de Dios, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Estamos mirando una vida de bendición cada día? ¿Estamos mirando una vida de prosperidad? ¿Estamos mirando una vida de santidad? ¿Estamos mirando una vida de justicia? ¿Una vida de verdad? ¿Cómo nos miramos? ¿Estamos mirando cómo vivimos? ¿O nos interesa más la vida de como pastores? ¿Me interesa más la vida de otro pastor? ¿Me interesa más la vida de cómo la iglesia tiene otro pastor? No, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, cómo somos nosotros, y dejar de mirar cómo están viviendo otros. ¿Cómo yo voy a hacer la voluntad de Dios cada día? Es lo que nosotros tenemos que mirar. Mirar cómo andamos. Verso 16, aprovechar bien el tiempo. Ya no es tiempo para perder el tiempo, es tiempo para aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Miremos que los días son malos. No es tiempo para dedicarnos a hacer nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de la carne. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de pedirle ayuda a Dios. Es tiempo de pedirle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, renuévame, cambia mi manera de vivir. Quiero vivir una vida que le agrada a Dios cada día yo quiero hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de sentirnos mal, que nos sintamos mal cuando hacemos algo que está mal. Es tiempo de mirar, los días son malos. Mire lo que sigue diciendo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Es tiempo de vivir con un entendimiento, hermanos. Y usted que me está mirando, es tiempo de vivir con un entendimiento. Hay que entender. ¿Qué hay que entender? Por tanto, una vez más, mire lo que dice. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es tiempo. Yo les animo a ustedes a que miremos que ya es tiempo, que nos miremos a nosotros mismos, cómo vivimos. Deje ya de mirar la vida de los demás, cómo viven los demás, y usted mire su vida, cómo vive usted. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo vive usted? ¿Cómo vive usted con su esposa? ¿Cómo vive usted con sus hijos? ¿Cómo vive su vida? ¿Cómo es su relación de usted con Dios? ¿Cómo es su relación con su esposa? ¿Su relación con sus hijos? Si somos pastores, ¿cómo es nuestra relación con las ovejas? ¿Cuánto tiempo estamos pasando en oración a Dios? ¿Cuántas veces cuánto tiempo pasamos o nos interesa estar haciendo la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad? O estarnos metiendo en la vida de otros pastores, estar mirando la vida de otros hermanos. No, tenemos nosotros que mirarnos a nosotros mismos. Una vez más, yo les animo a ustedes, mire su vida, cómo usted la vive. ¿Está viviendo conforme a la voluntad de Dios o conforme a su voluntad?
Yo voy a mirar mi vida, y cada día voy a buscar a Dios, cada día voy a pedirle la ayuda a Dios. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y perdóname si no estoy haciendo tu voluntad. Señor, ayúdame cada día. Y claro, voy a pedir como siempre por mi esposa, mis hijos, por la iglesia, por los pastores que son llamados por Dios y por todos los hijos de Dios. Cada día lo hago y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé vida. Y tratar de hacer la voluntad de Dios cada día. Yo les animo a todos ustedes a que nos esforcemos. Hermanos en Cristo, esforcémonos a hacer la voluntad de Dios. Y pidámosle la ayuda a Dios porque Dios quiere ayudarnos. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición y que les ayude. Y sigamos adelante, hermano. No somos perfectos. Cometemos errores, pero gracias a Dios que tenemos la sangre de Jesús, que podemos venir y podemos decirle que nos perdone, que nos limpie y seguimos adelante. Cada día hay que tratar de hacer la voluntad de Dios. Gracias, sean bendecidos y que la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, aleluya.